Busque ahí conmigo en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 7, versículo 24 al 28, Lucas 7, 24 al 28. Cuando se fueron, dice, los mensajeros de Juan, versículo 24, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? Del 7:24 en adelante. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque hoy tengo la oportunidad de compartir de tu palabra. Habla, Señor, a nuestra vida por medio de la verdad de tu palabra, Señor. Instrúyenos por medio de tu palabra. Estamos atentos, Señor, a lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Y por sobre todo, Señor, derrama gracia y favor sobre mi vida para entregar y compartir lo que tú has puesto en mi corazón primeramente, lo que tú me has hablado a mí en intimidad, Señor, para que esta palabra sea verdadero alimento y comida para todos los que hoy estamos acá. Que tu maravillosa gracia, Señor, se derrame sobre nosotros en esta hora. Gracias, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: solo una voz. Ese es el título que lleva este mensaje. Y lo que acabamos de leer es un momento en cuando el Señor Jesús recibe mensajeros que envía Juan para preguntarle acerca del ministerio mesiánico que estaba desarrollando Cristo. Y es en medio de esta situación que el Señor comienza a hablar y a darnos un poquito de contexto de quién era Juan a la multitud que estaba ahí atentamente escuchando. Eso es un poquito lo que acabamos de leer. Y el Señor da testimonio, Cristo da testimonio que no hay mayor profeta nacido de mujer que el Juan el Bautista. Amén. Eso es lo que acabamos de leer. El Señor ahí está hablando acerca de la vida de Juan. Y yo partí escribiendo que Juan el Bautista para mí es uno de los personajes dentro de la Escritura que más me gustan, que más me fascinan, que me encanta leerlo y me encanta ir descubriendo la vida del profeta Juan. Aunque hay muy poco de ello en la Escritura, Juan irrumpe, por decirlo así, en el escenario público predicando en el desierto. Era para muchos un loco que predicaba en el desierto. Y las caravanas que iban y se transportaban de un punto a otro comenzaron a verlo y comenzaron a oírlo. Y muchos comenzaron a escuchar su mensaje y respondieron a su mensaje. Hay como un dejo de misterio en la figura de Juan el Bautista y quizás por eso es que me fascina. Pero en el tiempo y en la medida que he ido leyendo más y desarrollándome más en el Señor y viviendo más la vida de la iglesia, he ido descubriendo que en el fondo lo que mi corazón
se conecta con la figura de este profeta es porque este es un hombre que no se amoldó al sistema, que fue un hombre que vivió toda su vida en alguna manera marginado de la realidad religiosa bajo la cual él nació y en el contexto en que fue criado. Es alguien que irrumpe con un mensaje muy claro, sin dobleces, sin apariencia. Su mensaje, sin temor alguno, era un mensaje de llamado al arrepentimiento. Así interrumpe Juan en la historia. Su mensaje era este: arrepentíos y convertíos en el fondo, porque el reino de los cielos se ha acercado. No tenía mayor, ¿cómo explicarlo? No tenía una mayor trascendencia, si lo podemos decir así. No tenía eufemismos, no había adornos en su mensaje. Su único mensaje claro para el pueblo de Israel era que se debían de arrepentir y volverse de todo su corazón al Señor. Lucas, que es otro de mis autores favoritos del Nuevo Testamento, por ser gentil y porque escribió el libro de los Hechos, nos relata no solo este momento, sino que nos relata el nacimiento de Juan. Y el nacimiento de Juan es como nace la mayoría de los profetas. Juan nace de una mujer estéril, de edad avanzada, junto con Zacarías, su padre, que también era un hombre ya grande, de edad avanzada. En medio de esta realidad, en medio de esta familia que la Escritura describe como una familia recta, íntegra, temerosa de Dios, surge y nace Juan el Bautista. Nada así hacía pensar que ya a esa edad podían tener un hijo. Pero de esta realidad y de esta familia es que nace Juan. Y nace por un milagro de Dios. Nace por voluntad soberana del Señor. Para Dios, sí, la esterilidad no es un problema o la falta de fruto. Más bien es un problema nuestro, pero no del Señor. Cuando no hay fruto en nuestra vida, cuando no estamos llegando a dar aquello que el Señor quiere de nosotros, nunca es un problema de Dios, siempre es un problema nuestro. Y lo que debemos hacer es lo mismo que hizo Zacarías: orar y llevar esta realidad que estoy viviendo delante de la presencia del Señor. Es a Él a quien debo de acudir, porque Él es el que hace que todo sea fructificado. Él es el que hace que las cosas sean transformadas. Porque nuestro Dios es un Dios que da vida donde todo aparentemente parece muerto. ¿Está conmigo? Ese es el Dios al que tú y yo servimos. Y Dios decide visitar a este matrimonio, y de esta mujer estéril decide darle un hijo. Y no solo un hijo, sino un profeta que vendría a preparar el camino para la venida del Señor. El Señor, como dije, nos mandó a dar fruto, no solo a ser fieles, sino también a ser fructíferos. La Escritura también enseña que todo árbol que no da fruto es cortado. Una iglesia, un cristiano sin fruto debe de buscar desesperadamente a Dios. Porque no basta con solo ser fiel, debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento y debemos de dar fruto en nuestra vida como creyentes. Por lo tanto, si hay algo que en mí no está fructificando como Dios quiere que sea, yo debo de buscar al Señor hasta que esa realidad, por la obra del Espíritu Santo en mi vida, cambie. Y lo mismo debe de hacer toda iglesia que no ve el crecimiento que espera. Buscar al Señor. Zacarías, cuando Dios le habla que nacería Juan el Bautista, ya era un hombre de edad avanzada, ya había orado al Señor continuamente por esta realidad. En suerte le tocó entrar ese día al santuario, al lugar santísimo. Quizás fue la única vez en su vida en que logró entrar al lugar santísimo,
porque eso era por turnos. La cantidad de sacerdotes ya en ese tiempo era una cantidad grande, por lo tanto no todos tenían ese privilegio. Era quizás hasta una oración ya olvidada al Señor. Yo no sé si usted de pronto ha orado por algo y ya ha orado tantas veces y tanto tiempo que ya piensa que es algo que no se va a cumplir, casi olvidado en el Señor. Solo a mí me pasa. Pero ahí estaba Zacarías, y ese día le tocó en suerte estar en la presencia del Señor, en el templo. Y Dios habla y le dice que va a tener un hijo, y ese hijo será Juan el Bautista. 400 años aproximadamente el Señor estuvo en silencio. 400 años donde no hubo voz de Dios, donde no hubo ningún profeta que se pusiera en pie y dijera: así dice el Señor, pueblo de Israel. 400 años Dios guardó silencio y decide volver a hablar a través de la vida de Juan el Bautista. Por eso Dios eligió a este matrimonio, a esta familia, porque quería mostrar desde un principio que todo el ministerio de Juan y que todo lo que rodeara su vida, su realidad, era una obra sobrenatural de Dios. Que nuestra vida así se pueda solo explicar porque nos rodea la gracia y el favor sobrenatural de Dios. Quizás ninguno de nosotros hemos nacido, sí, de una mujer estéril, pero que nuestra vida, nuestra historia se pueda solo explicar si es que se ve reflejada la gracia y la fidelidad de Dios en nosotros. El obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Juan, como dije, no llega con un mensaje motivacional ni inspiracional. Es un llamado franco y directo al arrepentimiento. Es un llamado a volverse a Dios de todo su corazón. Y su llamado no es a los gentiles o a los paganos. Su llamado es para el pueblo de Dios. Su mensaje era para el pueblo de Dios. Ese pueblo que había estado esperando al Mesías por siglos, ahora debía devolverse de todo su corazón a Dios. ¿Cómo respondió el pueblo? Creyó al mensaje que Juan predicaba. Porque muchos comenzaron a ir al desierto a oír a ese loco que predicaba, que estaba vestido ahí con pieles de animales, que comía miel silvestre, que se alimentaba ahí de saltamontes, de insectos. Comenzaron a salir a verlo. Y su mensaje era uno solo. No había un mensaje motivacional ni de prosperidad. Su mensaje era: arrepentíos, porque ha llegado el tiempo en que el Mesías nos ha de visitar. El pueblo responde. ¿Quiénes no responden al mensaje de Juan? Los líderes religiosos. ¿Quiénes? Los saduceos. Estaban demasiado involucrados con el poder político, el poder económico del Imperio Romano. Los saduceos no responden al mensaje de Juan. Van a verlo, sí, por curiosidad, por temor al pueblo. Pero ya tenían demasiados lazos con el poder que imperaba, que gobernaba en aquellos años. Nada distinto a lo que vivimos hoy. Nada diferente a lo que uno puede observar. ¿Cuántos hombres de Dios no transan el mensaje? Son verdaderos operarios políticos en este tiempo. No están dispuestos a arrepentirse de aquello y volverse de todo su corazón al Señor. Estaban los fariseos. No tenían poder político ni económico, pero tenían una reputación que cuidar. No querían verse envueltos con lo que predicaba Juan, menos bautizarse. El bautismo de Juan ya existía. El bautismo era algo que hacían los prosélitos, aquellos que no eran judíos, que se querían convertir al judaísmo, y eran bautizados.
en una señal de purificación. Juan toma esta realidad y dice: este bautismo ya no será para los gentiles, sino para los judíos, para aquellos que quieren reconocer que necesitan ser purificados por el Señor, cambiada profundamente su vida, para aquellos que ya no quieren llevar solo una vida religiosa, sino que quieren tener un encuentro verdadero y profundo con el Dios vivo. Para ellos también será este bautismo. Entonces, ¿qué sucede? Los religiosos no están dispuestos a hacer esto, a bajar a las aguas, a ser bautizados por Juan. No están dispuestos a despojarse de sus títulos, de sus reconocimientos. Y ven esto como algo extraño, fuera de toda orden, fuera de toda norma. Solo es un desorden este movimiento del Espíritu. Como Naamán el sirio, que se tuvo que despojar de todo, su gloria, su honra, y bajar a las aguas. Y dijo: allá en mi país hay 10 ríos mejores que este. ¿Por qué me tengo que meter a estas aguas sucias? Y su criado es el que le habla: mi general, ¿y si es sano de la lepra? ¿No lo haría? Y ahí, a regañadientes, se saca todo y se mete a las aguas para ser sano de su lepra. No observemos de lejos lo que el Señor quiere hacer. No seamos gente que solo observa de lejos lo que el Señor está moviendo en medio nuestro. Involucrémonos de todo nuestro corazón, porque en eso y en ese hacer el Señor va a ir sanando, transformando y restaurando nuestras vidas. Nadie está tan elevado que no necesita descender en la presencia del Señor. Todos necesitamos volvernos continuamente de todo nuestro corazón al Señor. Todos somos discípulos del Señor. Cumplimos diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo, pero cada uno de nosotros somos discípulos de Cristo. Y donde está el Señor, ahí yo quiero estar. Y donde el Señor se está manifestando, ahí yo quiero estar. Y todos debemos de entender que debemos de sentarnos y ser ministrados por la palabra del Señor. Nadie está tan elevado que no necesita oír palabra de Dios. Todos lo necesitamos. Juan nos muestra con tanta claridad a no menospreciar lo que Dios está haciendo y a sumergirnos en esa realidad. Como dije, Juan nació de una mujer estéril. Dios abre la matriz de una mujer, pero Dios también cierra la matriz de una mujer. Esa fue Mical, que menospreció en su corazón a David. Porque David, cuando traían el arca del pacto a Jerusalén, danzaba y bailaba delante de la presencia del Señor y se despojó de su atuendo real. Y Mical sale a confrontarlo y le dice: te has menospreciado delante de los criados y has danzado como un cualquiera delante de la gente y de la multitud que observa. ¿Cuál es la respuesta de David? No fue delante de los hombres que yo dancé, fue delante del Señor, quien desechó a tu padre y me puso a mí por rey sobre Israel. Y dice que Mical nunca más tuvo hijos. Un creyente que no se vuelca de todo su corazón al Señor, que solo juzga de lejos, nunca va a poder experimentar todo lo que Dios quiere darle.
Involúcrese, sea parte de lo que el Señor está haciendo. Una iglesia que juzga lo que el Señor hace. Puede ser una iglesia que deje de dar fruto. Me gusta la figura de Juan el Bautista, porque nos muestra con tanta claridad cuál era su misión: preparar el camino al Mesías. No tenía otro afán, no tenía otro propósito en la vida. Todo lo demás para él era innecesario. Vivió para eso, se crió para eso, lejos de toda comodidad. Por eso me gusta la figura de Juan el Bautista. Porque cuando miro de pronto la realidad que hoy nos rodea como iglesia, su figura, su ministerio crece y se agiganta aún más. Porque él tenía claridad de cuál era su propósito: preparar el camino al Señor. Cuando un cristiano, una iglesia no tiene claridad de cuál es su propósito, se pone a sí mismo en el centro y saca a Jesús del centro. Lo desplaza, lo hace a un lado. Mi propósito es adorar al Señor, servir a Dios, dar mi vida en servicio a Dios, y en eso voy a gastar todas mis fuerzas. Y ese no es solo el propósito del pastor, ese es el propósito de cada hijo de Dios. Dar su vida en completa adoración al Señor, rendido totalmente a Dios. No hay otro propósito para el creyente. Mucho que aprender de Juan el Bautista. Entender que nacimos solo para adorar a Dios. Que solo somos, como dice la palabra, como la flor de un día. Que somos como la hierba que crece y al final del día se marchita. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Juan nos muestra cómo un verdadero profeta de Dios será tratado muchas veces. Fue resistido, fue encarcelado, fue juzgado, sin decir palabra alguna. Condenó la opulencia religiosa. Sin decir palabra alguna denunció el abuso espiritual y económico que sufría el pueblo a manos de los líderes religiosos de aquel tiempo. El Señor lo hará mucho más público cuando volcó las mesas, cuando enfrentó a los religiosos que hacían ganancia con los sacrificios de animales, no permitiendo que quienes traían sus animales fueran aptos para ser sacrificados, y le vendían el animal a un mayor precio. Cuando cambiaban el dinero, quienes venían de lejos a peregrinar a Jerusalén, lo hacían de una forma abusiva. Por eso el Señor vuelca las mesas y se molesta y dice: han convertido mi casa en casa de ladrones. Por eso la figura de Juan emerge y nos muestra una y otra vez cuál es el corazón de un hombre de Dios, cuál es el interés de un hombre de Dios y en dónde está volcada sus sueños y sus esperanzas. Que no tiene deseos de ganancia deshonesta, como dice la palabra, acerca de los requisitos que debe de tener aquel que quiera liderar o pastorear la iglesia del Señor. Que no sea avaro, dice. Juan tiene claridad de su misión y tiene claridad de quién él era. Dice: yo soy solo una voz que clama en el desierto. Esa es mi misión. Mi misión es honrar a Dios y yo solo soy una voz. Que esa claridad tengamos cada uno de nosotros. Yo sé cuál es mi propósito: honrar a Cristo, honrar al Señor con mi vida. Y yo, sin la gracia de Dios, no soy nada.
Soy totalmente dependiente de Dios. Solo soy una voz, decía Juan. Tenía claridad de quién era Él y a quién servía. Por eso dice, yo soy solo una voz, pero hay uno que viene detrás de mí, del cual dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. A veces confundimos las cosas y nos ponemos nosotros en lugares de honra y no al Señor. La gente dice, la gloria es del Señor, pero uno ve una gigantografía fuera de la iglesia de 4 metros por 5, donde aparece Él en una foto. Pero la gloria es del Señor. No funciona así. Soy solo una voz. El mensaje no es mío, la gracia no es mía, es el Señor en mí y es su gracia a través de mi vida. Qué claridad ser solo una voz. Y llega a decir Juan, y debe de llegar a decir cada creyente, es necesario, dice, que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo mengüe, que yo muera a mis sueños, a mis pensamientos, para que Cristo sea formado y crezca en mi vida. Es necesario que yo mengüe para que otros también crezcan. Es necesario que yo también dé lugar a otros. Es necesario que yo siga menguando toda mi vida para que Cristo siga creciendo en mí y siga siendo formado en mí. No puedo yo seguir desarrollándome sin que otros también sigan creciendo. Mi vida tiene que transformarse en una plataforma para que otros se paren encima mío y alcancen mayores cosas en el Señor. Porque la obra no es de un hombre, no es de una persona, es del Señor. Y para que la obra sea del Señor, otros deben de crecer, otros también deben de ser impulsados por el Señor. Y yo debo de ser un medio para que aquello sea posible. Por eso Juan dice, yo voy a decrecer, yo voy a menguar para que Cristo crezca. Porque ya cumplí el propósito. Ya fue mi tiempo necesario, ahora vendrá el Mesías, vendrá el Cristo prometido. Y Él los hará volver de todo su corazón al Señor. Y Él traerá la verdadera libertad. Yo solo fui una voz que clamó en el desierto. Me parece escuchar a Juan predicar y decirnos a cada uno de nosotros, debes morir a ti mismo para que Cristo sea formado en ti. Debes morir para que Cristo crezca. Porque si no, solo te ves tú y no el Señor a través de tu vida. Juan fue un hombre de avivamiento. Hizo volver el corazón del pueblo a Dios. Aquí no hubo milagros físicos, aquí no hubo sanidades, aquí no hubo dones carismáticos, ni música de adoración, ni una vigilia interminable de una adoración continua. No, acá lo único que había era un hombre totalmente lleno del Señor, predicando arrepentimiento al pueblo, pero hubo un avivamiento. Está lejos de los avivamientos modernos. Si algo necesitamos es un avivamiento de la palabra, es un avivamiento de la Escritura, es un amor por la palabra del Señor, es un deseo de oír la verdad de Dios. Si hay un mover que necesitamos es un avivamiento, pero centrada en la palabra del Señor, porque eso es lo que sostiene nuestras vidas. Lo demás pasa. Las sanidades físicas sí atraen multitudes, pero las conversiones son las que nos hacen entrar al reino de los cielos. Miles respondieron al llamado y fueron bautizados por Juan. Miles se volvieron de todo su corazón al Señor.
Demasiado elevado, me dirá usted. No, el ministerio de Juan fue efectivo entre medio del pueblo. Y ese llamado sigue vigente siempre, de volvernos de todo nuestro corazón al Señor. No todos seremos como Juan, pero podemos ser parte de la multitud que se volvió de todo su corazón a Dios. No todos precedirán un avivamiento, no todos van a ser el portador, no todos predicarán frente a multitudes, pero yo quiero ser parte de esa multitud que vio el mover de Dios. Yo quiero ser parte de aquellos que están orando y clamando por un mover de Dios. Yo quiero ser parte de aquellos que están viendo ese mover y que están involucrados en lo que sea, pero yo quiero estar presente. ¿Por qué predicar de Juan el Bautista? Porque me duele el corazón, puse aquí. Al ver una iglesia que de pronto está dominada y gobernada por la mentalidad de este mundo, no cautiva por la verdad de Cristo. Se parecen a las iglesias en forma, pero no en el fondo. Uno puede ver en estos tiempos, como lo dije, a verdaderos operadores políticos, más que pastores. Y eso me entristece, me quebranta. Y lo observo por las redes, por la televisión. Y como hijo de Dios, me duele. ¿Y cuánto más no le dolerá a nuestro Señor? Pero siempre que hay un tiempo de oscuridad, también es un tiempo de esperanza. Porque antes de que Dios volviera a hablar, hubo silencio. 400 años de silencio. Siempre que hay oscuridad, emergen hombres como Juan. Emergen hombres como Elías, que vienen a decir, este no es el camino. Hay que volverse de todo corazón al Señor. Estamos yendo en la dirección equivocada. No son hombres comunes. La vida de iglesia de pronto no les es grata, son inquietos, se salen de los moldes, del margen, pero tienen un mensaje claro de parte del Señor a la iglesia. Porque el mensaje de Juan no fue al mundo, fue a los que creían en Dios. El avivamiento no es para el mundo, es para la iglesia. Es para que la iglesia vuelva a encenderse con su deseo de conocer a Dios. Y al encenderse la iglesia va a lograr encender el mundo. Por eso predicar de Juan. Hay esperanza, sí, estoy viendo también por redes, ministerio, gente joven que está emergiendo, que está predicando, hombres ya grandes también entregados devotamente al Señor, predicando en distintos lugares de nuestro país con un mensaje claro, con el mensaje del Evangelio. Y ahí veo entonces que Dios está levantando otro Juan, otros Elías para el tiempo en que estamos enfrentando. Por eso predicar de Juan el Bautista en el mes de septiembre, en el mes de la patria. Porque como siempre lo he dicho y nos ha enseñado nuestro pastor, nosotros amamos nuestro país. Amamos nuestra nación. Y si hay algo que consume nuestro corazón, es ver a Chile para Cristo. Y para que eso sea posible, siempre hay que volverse al camino del Señor, enmendar el camino, enderezar las sendas, volverse al centro que es Cristo. Porque si nos desviamos de aquello, se aleja el propósito del Señor. Juan el Bautista nos enseña cuál es el propósito de nuestra vida. Debemos tener claro cuál es nuestro propósito en el Señor y tener claro quiénes somos, totalmente dependientes del Señor. Yo nací para servir a Dios y honrarlo con todas mis fuerzas. Y sin su gracia sobre mi vida yo no soy nada.
Si usted tiene claridad en eso, el Señor va a estar con usted. Aunque se vea difícil y duro, el Señor estará con usted. ¿Puede ahí ponerse de pie?